Voy a intentar hacer dos cosas en un tiempo relativamente corto. La primera es contarles la historia sobre la manera en la que los Estados Unidos mantiene su liderazgo tecnológico global. Y la historia es que esto se refiere mucho al rol del Estado. Y todo lo que se habla sobre el libre mercado no tiene sentido cuando hablamos del rol, cómo el Estado ha jugado, el papel que el Estado ha jugado en la innovación. La discusión de diferentes epistemologías intentará mostrar que parte de la razón para que estas medidas en los Estados Unidos hayan sido efectivas es precisamente por el establecimiento de puentes hacia distintas culturas, distintos idiomas. Esencialmente, la construcción de redes con diferentes pueblos, el vínculo con diferentes idiomas, con diferentes modos de pensar, es parte de lo que el sector público y las agencias están haciendo en este sistema de innovación. La clave aquí es que necesitamos pensar que la ciencia occidental se encuentra, presentarla de una manera un poco más compleja de lo que normalmente lo vemos, y que los científicos occidentales operan con una epistemología muy rígida, operan dentro de paradigmas bastante cerrados, lo que los hace muy arrogantes y difíciles de acceder y con quienes dialogar, porque tienen una manera fija de concebir la manera en la que el mundo funciona. Pero la innovación, que es se refiere al mundo de ciencias aplicadas, donde intentamos encontrar fuentes de energía limpia y todos los desafíos mundiales a los que nos enfrentamos y sobre los que hablamos el día de ayer, nos ponen en una situación diferente donde intentamos solucionar problemas, superar barreras tecnológicas. Y esto, por definición, estas tareas, estos paradigmas y las maneras existentes de conocer el mundo no nos dicen cómo superar estos problemas, no nos dan una guía. Cada uno debe establecer su propia guía, su propia manera de tomar el camino. La experiencia real de la innovación es que tenemos grupos de científicos, ingenieros y algunas veces personas externas a la comunidad científica, quienes empiezan a trabajar conjuntamente para enfrentar un problema y tienen básicamente la necesidad de crear un idioma en común que es diferente a sus jergas especializadas comunes, y tienen que escucharse los unos a los otros. Básicamente, lo que intento decirles es que sobre lo que hablaba Greg, trato de tomar la noción principal de las personas con diferentes epistemologías, con diferentes cosmovisiones, que se junten en un término de respeto mutuo, que establezcan un diálogo para proyectarse a partir de su propia manera de ver el mundo, para construir un nuevo entendimiento más rico, dialogado. Lo que estoy tratando de decirles es que esto ya está sucediendo en este mundo de la innovación. Permítanme darles un par de ejemplos. Uno de ellos es que tenemos un estudio de caso detallado sobre el surgimiento de esta tecnología universal. Los investigadores nos mostraron que la manera en la que esto tuvo lugar es que dos grupos de ingenieros de radio y de
y de otro tipo de tecnologías se juntaron para decirnos y preguntarnos, ¿ustedes pueden trabajar conjuntamente para desarrollar un dispositivo a través del cual las personas puedan tener una conversación telefónica? En un inicio no podían comunicarse. Cada grupo de ingenieros tenía su propia manera de pensar, su propia jerga, su propio idioma, y chocaban por un momento, pero poco a poco lo que sucedió es que ya hablaban entre ellos y gradualmente desarrollaron un idioma común, una manera común de entender el mismo problema. Y a partir de esto pudieron establecer ideas conjuntas para superar las barreras tecnológicas a las que se enfrentaban. Y todos conocemos ya los resultados de cómo la tecnología, estamos conscientes de cómo la tecnología ha transformado nuestras vidas. También quiero decirles de qué manera hablamos sobre las luchas sociales y cómo los grupos marginalizados logran tener una voz. Uno de mis colegas sociológicos, sociólogos, escribió un libro sobre el surgimiento temprano y el desarrollo temprano de las interacciones entre pueblos o personas, con el VIH en los 80s. Las personas en los Estados Unidos que trabajaban en agencias gubernamentales como el FDA y otras instancias de salud. Es en este momento cuando la epidemia se salía de control, las personas estaban muriendo de esta enfermedad y la comunidad de activistas eran homosexuales, estaban enfermos, estaban estigmatizados, marginalizados, pero se comprometieron, formaron parte de protestas porque sentían que el gobierno no estaba haciendo lo suficiente, que los científicos no estaban tomando el problema de manera seria, la velocidad del paso a nuevos medicamentos era muy lento. Entonces se manifestaban a través de salían a las calles para protestar. Pero lo que Epstein nos demostraba es que después de un cierto tiempo se visualizaba una transformación en el cual los oficiales del gobierno, los científicos que estaban liderando, entraban en un diálogo un diálogo con los activistas. Un ejemplo de esto es que se aprobaban nuevos medicamentos. Los temas clínicos se trataban como objetos al momento, eran simplemente maneras de experimentar, y lo que los activistas solicitaban es: somos humanos, podemos ayudar a combatir esta enfermedad, pero hay que enfrentar esto con una diferente infraestructura para alcanzar resultados más rápidamente. Para hacer esta historia corta, después de un tiempo desarrollaron una colaboración entre estas personas que estaban sufriendo de la enfermedad y los científicos. Y poco a poco, gradualmente, los activistas, quienes se habían instruido en temas científicos, estaban sentados en la mesa y estaban formando partes de comités para decidir qué investigación debía ser auspiciada. Y se veía de qué manera conjuntamente enfrentaban el problema. Entonces, esto es una metáfora de lo que es posible dentro de este proceso de innovación, donde grupos externos pueden ayudar y pueden jugar un papel importante, en este caso, conjuntamente con la comunidad científica.
En esta historia, las agencias públicas jugaban un papel determinante porque eran quienes estaban creando el espacio necesario para que los activistas y los científicos, los médicos, se articulen y trabajen juntos. Y esta es parte de la historia que quiero contarles. Pero es una instancia de un proceso más amplio que viene a ser central para lo que les hablaré ahora más adelante. En las ciencias sociales tenemos una tradición de hablar de fracaso de los mercados y fracaso de los gobiernos. Pero lo que nos damos cuenta a través del proceso de innovación es que ahora casi siempre hablamos de un fenómeno de trabajo en redes. La innovación proviene de diferentes grupos científicos, ingenieros, como dije algunas veces, miembros de comunidades distintas, de organizaciones del sector privado y público, redes de trabajo de grupos que se unen para trabajar en un problema común. Necesitamos tener un concepto de fracaso de trabajo en redes. Si los progresos y los resultados se obtienen a través de trabajos de redes efectivos, algunas veces no se forman estas redes porque los participantes no pueden encontrar los socios apropiados para trabajar. O algunas veces los encuentran, pero terminan siendo predadores de sus socios. Roban sus ideas, sus aportes intelectuales o se equivocan. A veces no tienen la habilidad suficiente para llevar a cabo la tarea. Y es aquí donde el rol del sector público se vuelve importantísimo, porque el sector público y su intervención puede ayudar en este proceso de innovación al ayudar a superar estos fracasos del trabajo en redes. Les presentaré algunas diapositivas que son una muestra de cómo funciona el sistema en los Estados Unidos. En primer lugar, la pregunta obvia que los Estados Unidos exporta un modelo al resto del mundo que es las manos del gobierno no deben intervenir en el mercado. Pero lo que hace en realidad los Estados Unidos es absolutamente contrario a lo que predica. En una instancia, una evidencia de esto es que incluso en la administración Bush, George W. Bush, en el año 2006, en la página web de la Casa Blanca, se discutía sobre más auspicios para las iniciativas de investigación del gobierno. Hablaron sobre el iPod de Apple que solamente hubiera podido surgir porque 20 o 30 años de auspicio del gobierno tuvo lugar y esto permitió desarrollar las tecnologías que eran parte del desarrollo del iPod. Y lo mismo para el iPhone en sí. Sabemos que los iPhones más recientes tienen a Siri, que es una asistente personal. Le pueden preguntar a Siri dónde puedo conseguir un buen ceviche y Siri les dirá que hay un buen restaurante a 3 cuadras de aquí, etc. Esta tecnología, la tecnología Siri, se desarrolló bajo un contrato con los militares para desarrollar una asistente personal para los soldados que estaban combatiendo en guerras. Entonces, la historia que les quiero contar es que lo que sucede al crear
al tomar en cuenta este rol tan extenso del gobierno del que les estoy hablando, la historia se vuelve compleja, porque los Estados Unidos siempre ha tenido una fase de desarrollo desde los inicios de la República, pero en la historia reciente, o la historia más reciente, se inicia en los años 70, 80, en los cuales el gobierno crea una serie de nuevos programas diseñados para acelerar el avance de la tecnología que pase de los laboratorios al espacio comercial. Estos programas se construían sobre el éxito de un programa que se llama ARPA, que es la Agencia del Proyecto de Investigación Avanzada. En la era de la Guerra Fría, los soviéticos estaban enviando el primer satélite y provocó gran pánico en los Estados Unidos porque estábamos perdiendo la carrera espacial y se pensaba que estaban cometiendo muchos errores. Entonces se creó esta agencia en el Pentágono, y esta nueva agencia tuvo el mandato de crear en los siguientes 20 o 30 años y desarrollar tecnología que pudiera ser incorporada en sistemas de armamento más adelante. Se estructuró esta agencia de una manera nueva, con menos burocracia. Se contrató científicos de altísimo nivel en temas de tecnología, y entonces fue ARPA la que básicamente desarrolló los computadores en los Estados Unidos. Se auspició muchísimos departamentos de tecnología en universidades de los Estados Unidos, y se vinculó estos departamentos de ciencia de computación tenían un vínculo de cable, y fue la primera manera en la que pudimos conocer el Internet. También se auspiciaron muchas tecnologías claves que más adelante se incorporaron al PC, o la computadora personal. La idea de este modelo, como lo pueden observar aquí, es que se estaba movilizando a investigadores dentro de universidades y también en laboratorios federales. Es importante, al contar esta historia, decir que esto se estaba construyendo al tiempo de la Guerra Fría. Los Estados Unidos tenía estas inversiones enormes en ciencias y tecnologías. Se tenía ya laboratorios federales que estaban desarrollando bombas atómicas, que fueron parte de la Guerra Fría, y se tenía una red de científicos en universidades que estaban siendo auspiciados con recursos federales. Pero el cambio que logró ARPA y que se construyó, se expandió en los años 80, principalmente diseñados para lograr que los investigadores que ya fueran parte del sistema concentraran su atención en los nuevos desafíos tecnológicos. Otra parte de la estrategia era motivar el desarrollo de inicio de proyectos en universidades, o científicos que están en laboratorios eran motivados a salir para comercializar las nuevas tecnologías desarrolladas, y todo esto se lograba sobre una base altamente descentralizada, muy diferente al tipo de modelo de innovación sobre el que pensamos, por ejemplo, para el Japón en los años 50, 60 o 70. Entonces, los nuevos programas que empezaron a introducirse en los años 80 incluían estos programas de nuevas tecnologías. La Fundación de Tecnología desarrolló algo que se llamaba los Centros de Investigación Cooperativa. Eran modelos
en el que un científico o un ingeniero aplicaría a un otorgamiento de fondos para tratar un problema que represente, que sea representativo para las industrias, por ejemplo, desarrollar una nueva generación de energía fotovoltaica utilizando nuevas tecnologías. Estos científicos obtenían, digamos, 5 o 10 millones de dólares para el funcionamiento de sus centros, pero el científico, científica o ingeniero o ingenieras eran instruidos en volverse auspiciantes del centro, y la idea era que después de un cierto tiempo el gobierno retomaría los fondos y los centros se mantendrían, se autosustentarían, para que se pudiera trabajar conjuntamente en solucionar problemas con tecnología de punta. Esto es algo de información sobre los centros. Podemos ver que muchas de las cooperaciones eran auspiciadas. Aquí esta diapositiva tal vez no nos enseña los números claramente, pero pienso que en el año 2006 todavía había 80 de estos centros. Otro de estos programas que yo considero como uno de los más importantes es el programa de investigación para los pequeños, para las pequeñas empresas. Cualquier persona que tenga una pequeña empresa puede acercarse a una agencia del gobierno y decir: tengo la tecnología, necesito algo de dinero para desarrollarla. Aquí hay un proceso sobre el que hay que seguir, llenar una aplicación. Esta debe ser revisada por varias instancias, varias personas, pero si se lo consigue. Esta es la diapositiva de alguien más, no puedo hablarles de esto. Un poco de dinero para ver si es que puede hacer progreso hacia el 1, 2, 3, ¿no? So this program proven to be very essential to the U.S. innovation system. Este programa es esencial para la innovación en firmas que han ido esencialmente para hacer crear nuevos productos en el mercado. Entonces, esta es mi evidencia de que los programas de los que he estado hablando tienen un impacto. Existe una revista que se llama la revista R&D, Innovación y Desarrollo, y por los últimos 60 años ha auspiciado, cada año tuvo el reconocimiento de 100 productos nuevos que incorporan nuevas tecnologías. Entonces tienen un jurado que viene de la industria, del gobierno, de las universidades, que evalúa estas distintas tecnologías. Lo que mis colegas y yo hicimos fue analizar los ganadores de estos premios durante distintas décadas, el 60, 70, 80, 90 y el 2000, esencialmente para demostrar cómo el sistema de innovación de los Estados Unidos ha sido cambiado. Las tecnologías que han ganado, básicamente yo no las entiendo, pero no me preocupa qué son, pero la idea es que representan el tipo de innovación que el sistema de los Estados Unidos produce. El primero es que vemos que este movimiento, que esta innovación, estas innovaciones que han ganado premios, vienen de
redes, cada vez vienen de colaboración entre distintas organizaciones, 2, 3, a veces más organizaciones. La segunda cosa que vemos y que nos sorprende es que las corporaciones más grandes de los Estados Unidos, las de Fortune 500, su papel en este sistema de innovación ha bajado. Esencialmente porque no han mantenido los laboratorios, han cortado este tipo de gastos y cada vez más están en este sistema de redes, y las innovaciones vienen de firmas más pequeñas. Este gráfico dice que muchos de estos premios van a entidades públicas o pequeñas compañías que están apoyadas, reciben el apoyo de los programas del gobierno. ¿Cómo funciona el sistema en los Estados Unidos? Si es que un laboratorio tiene un descubrimiento, lo pueden poner en el mercado o encontrar un socio del sector privado, y generalmente le dan al sector privado sin dinero o muy poco dinero, que no es un muy buen modelo, pero esencialmente necesitan el sector privado para que pueda comercializar. Lo que podemos demostrar es que en el 2006, 77 de las innovaciones que ganaron premios, o 77 de 88 que ganaron, que fueron desarrollados en los Estados Unidos, podríamos enseñar que dinero fue asignado a este grupo que desarrolló la tecnología. Entonces, este sistema que estoy describiendo no está confinado a la biotecnología o a los militares. Esto va a través de toda la economía de los Estados Unidos. Entonces, básicamente, lo que digo es, una de las razones por las cuales estos programas funcionan es porque los oficiales del gobierno dan dinero, pero también resuelven los problemas de las redes, hacen que estas redes sean más eficientes. Y el punto que quiero enfatizar es que los Estados Unidos básicamente ha elaborado las reglas del mundo para el mundo del comercio. Dentro de la OMC, los países tienen subsidios y tienen acuerdos para poder exportar, pero los Estados Unidos tienen una ley que dice que el gobierno puede auspiciar o fondear el 50% de la investigación y desarrollo que sea competitiva. Entonces, esto puede ser hacer los productos que sean comercialmente atractivos. Es un poco complicado en el sentido que esta disposición en la OMC expiró en 1999, debió haber sido renovado, pero el proceso de Doha está parado. Sin embargo, la historia es que cada país en el mundo, o que ningún país en el mundo, ha tratado de retar esta excepción para investigación y desarrollo. Entonces, lo que quiero decir es que hay un camino de desarrollo en el futuro para los países en desarrollo, como el Ecuador, en donde el gobierno puede encontrar formas para subsidiar al desarrollo y la investigación para nuevas compañías, y estas no tienen que tener ganancias, pueden ser cooperativas de empleadas o ONGs.
todo lo que tienen que hacer es para entrar dentro de esta regla es tener algún tipo de capital fuera del gobierno. Y el último punto es que cuando vemos al éxito de Chile en áreas como pesca de salmón y los viñedos, encontramos muchas de las mismas formas institucionales en el modelo chileno. El gobierno ha tenido un papel vital en las redes de compañías, especialmente el gobierno ha hecho, por ejemplo, en la industria del salmón, tienen una agencia del gobierno que hace el trabajo preliminar para investigación y desarrollo para ver cómo uno puede cultivar el salmón en el caso chileno. Lo que quiero sugerir es que sabemos cómo funciona el modelo de los Estados Unidos. Crea aperturas para el desarrollo dentro de la OMC, que sabemos que es una estructura bastante rígida, pero hay oportunidades. Muchas gracias.